Nepalán, la pintura tuvo un amplio desarrollo y alcanzó un nivel técnico y artístico, un alto nivel técnico y artístico, lográndose en poco tiempo la creación de una escuela pictórica cuyas mejores muestras han sido halladas en el Palacio Real de Quito. Patrocinados por el más alto poder de la élite gobernante del Reino de Talón, los artistas estuvieron dedicados a una continua experimentación que los condujo al dominio de las técnicas y materiales, la preparación de las superficies, la creación, aplicación, mezcla y superposición de los pigmentos, así como también su elaboración y la de los fijadores, y muchos aspectos más que los convirtieron en expertos al paso de los años. El Nepalán, que anteriormente fue una pequeña aldea, se convirtió en una gran ciudad y en la capital del reino de Talón bajo el gobierno de Picaretto, primer rey de la dinastía. Esto ocurrió en la segunda mitad del siglo VIII. Con este gobernante comenzaron a florecer las obras artísticas en el sitio, pues la realeza del Nepalán, deseosa de construir un capital que representara el rango recientemente adquirido y de vivir en una residencia al nivel de su alta condición, atrajo a la corte arquitectos, albañiles, escultores, pintores, escribas y toda clase de artesanos. Empezó a consumir artículos de lujo como fuentes exóticas, plumas de quetzal, jade, alabastro e incluso oro. Gracias al patrocinio real, la ciudad de Nepalán se convirtió en un centro de creación artística original, pues los gobernantes permitieron a los artistas trabajar en una atmósfera de libertad. La constante creatividad exhibida por los artistas que trabajaron en Nepalán sugiere que estaban protegidos pero no dirigidos, que fueron favorecidos por el poder político más alto, pero sin embargo se les permitió una cierta libertad en la elección de la expresión artística. Durante un siglo, los artistas de Nepalán desarrollaron una escuela local de marcada personalidad, pero al mismo tiempo participaron de las tendencias artísticas del resto de la zona maya, cuyos estilos fueron reproducidos y aún mejorados. La pintura, como una herramienta privilegiada de ornamentación y de comunicación, fue una de las ramas artísticas más desarrolladas en Nepalán. Los artistas pintaban literalmente sobre toda la superficie posible, en los techos, en las paredes interiores y exteriores, en las bóvedas, los pisos, las banquetas y también en los relieves estucados y las esculturas arquitectónicas. Se ha encontrado evidencias de una gran variedad de técnicas, materiales, estilos y composición en los vestigios recuperados hasta ahora en las esculturas 8 y 9 del pueblo de Pelota, en la 16 o Palacio Oval y en la 17 o Las Gemelas, pero la gran mayoría de los elementos pintados y la pintura mural se han encontrado en la Acrópolis, el Palacio Real, y datan desde el último tercio del siglo VIII y los primeros años del IX, y por tanto fechan perfectamente el reinado del fundador de la dinastía. Sabemos que aún quedan pinturas murales esperando ser descubiertas, habiendo sido excavada apenas la mitad del enorme palacio de Picaretto, y además sin haber tocado las estructuras del recinto amurallado de la parte central del sitio. La pintura mural en Nepalán aparece desde el comienzo del gobierno del fundador. De los inicios tenemos como ejemplo 3 murales que han sido llamados mural de los 96 glifos, mural del venado y el mural del cuarto 22. Cronológicamente, el primer ejemplo fechado es el mural de los 96 glifos, pintado en 770 DC, en la pared posterior del cuarto 29 sur de la Acrópolis. Enmarcado por un rectángulo rojo, como la página de un códice, este mural completamente formado por jeroglíficos se refiere a la fundación del reino, Ipatlak Kalola House, y se hizo rey del Nepalán, bajo los auspicios de un misterioso personaje llamado Chakutu Chanek, que es el Talonté del norte, gobernante de un reino que aún no se ha encontrado. Este mural, que mide 3 metros de largo, es interesante por varias razones. El formato es muy original, exhibiendo 3 líneas que deben leerse horizontalmente, además por el uso de los colores azul, naranja y negro, y porque la calidad caligráfica es notable y sin igual hasta el final del reinado. El mural del venado probablemente pertenece a la misma época. Este fue pintado en la que fue en cierta época la base frontal de la Acrópolis, que más tarde fue cubierta por la remodelación de la escalinata central. Por su marco rojo y color crema de fondo, el mural del venado se ve como un relief de una vasija cerámica de estilo códice de gran tamaño. Representa una escena mitológica con un ciervo cubierto por un manto con diseños de huesos cruzados. El animal se encuentra en la parte central y está flanqueado por 2 deidades que se pueden identificar como los dioses con diadema. En los extremos del mural hay 2 árboles y en uno de ellos se ve claramente la imagen del dios Pash y una serpiente enroscada. Esta escena es muy similar a la representada en el llamado Vaso de Calpetot.
Este mural fue cortado intencionalmente, aproximadamente a la mitad de su altura total, al ser derruida la parte superior del basamento para poder darle la inclinación adecuada a la escalinata de la nueva etapa constructiva. En este mural, la línea pintada es de alta calidad, revelando la obra de un maestro pintor. Pero la falta de continuidad de este estilo de Palam nos sugiere que los pintores de estos dos murales fueron de otra localidad. Parece ser que el núcleo de la Escuela de Arte de Palam en esta primera etapa estuvo formada por artistas de origen foráneo que habían sido traídos al sitio por Uquitan Letov y que la escuela local solo se desarrollaría más tarde. En comparación con el mural de los 96 grifos y el mural del venado, el mural del cuarto 22, pintado en 784 DC, evidentemente es un trabajo caligráfico de menor calidad. Este fue hallado, el mural fue hallado entre el escombro del cuarto 22, lo encontramos roto en numerosos fragmentos, luego fue cuidadosamente armado y restaurado por las entidades de conservación en Mérida, en el centro INA. El mural tiene evidentes similitudes con el de los 96 glifos por ser completamente de jeroglíficos. Está enmarcado también por un rectángulo rojo y muestra la peculiaridad de la utilización de solo dos colores, negro y rojo. El formato y el contenido de este mural es sin duda original. Se compone de una serie de pares de columnas de dos filas divididas por líneas rojas como en un códice, seguido de una última fila que se debe leer horizontalmente. El contenido del texto es también totalmente excepcional por dos razones. La primera es que incluye una información de gran importancia histórica, como es la filiación del rey Uquitlán-Letov o mención de sus progenitores, hecho inusual en el corpus jeroglífico del norte de Yucatán, donde esa clase de referencias bibliográficas son sumamente escasas. El texto incluye el nombre del padre, que es Uquitlán, cuyos títulos de rango cargo desafortunadamente se han perdido. A continuación del nombre del padre es el de la madre, cuya identidad y títulos ocupan una larga extensión en el texto, al menos 7 bloques glíficos, frente a los 3 del padre. De la madre podemos identificar sus títulos iniciales como Ishik, Sagrada Señora, y parte de su nombre, Nat Titsi, y el título de rango que cerraba su cláusula nominal, que es Ho Ishik Ahau, lo que la señala como un personaje de sangre real proveniente de un reino cuyo nombre termina en Ho. Por el momento consideramos la posibilidad de que el reino del que procede la madre de Uquitlán Letov podría estar situado en algún lugar entre Balam y Cobá, sin descartar la propia Cobá. La segunda razón de la importancia histórica de este mural es la referencia a la ceremonia del anuncio del 14 Tuum. Pues en el texto del mural del 422 se describe la reunión en la casa del señor de Balam de ciertos personajes que asisten a la celebración de la ceremonia de Guayet y Año Nuevo, con el anuncio de los augurios señalados para el año entrante. Tenemos en este mural la primera evidencia epigráfica de la celebración de estos rituales en el clásico tardío, 8 siglos antes de la descripción de este tipo de ceremonias por el obispo español Landa. Este mural y las tapas de bóveda contemporáneas que fueron pintados en diferentes lugares de la Acrópolis a través de su remodelación continua son la expresión de la escuela local de pintores de Palam, que progresivamente fue adquiriendo experiencia y maestría. Desde sus inicios, esta escuela es reconocida por dos aspectos correspondientes a las especialidades de sus artistas. Uno es la pintura mural polícroma y el otro es la caligrafía. El dominio alcanzado por la Escuela de Artistas de Palam ya es evidente al final del siglo VIII, cuando Uquitlán Letov todavía continuaba gobernando. En uno de los más ambiciosos programas arquitectónicos de su reinado, la parte delantera completa de la Acrópolis fue remodelada con el fin de aumentar su tamaño, cerrándose los espacios donde se ubican los murales de los cuartos 29, sub y 22, también el mural del venado, pero creándose nuevas superficies para pintar. Esta remodelación aumentó el perímetro de la Acrópolis y se añadieron al nivel de la plaza 10 recintos de grandes proporciones que sirvieron de apoyo a las plazas elevadas construidas en las alas este y oeste del edificio. El poder militar de Palam es el tema inspirador del programa decorativo de las nuevas construcciones. Las 10 fachadas que miran hacia la plaza fueron decoradas con esculturas arquitectónicas en bajo relieve, en un estilo que anunciaba lo que se encontraría más tarde en Chichén Itzá, y exhibiendo representaciones de guerreros custodiando cautivos que están sentados a sus pies y con las manos atadas. La gran escalinata central también fue construida en este momento, concebida como la larga lengua bífida de una serpiente, de la serpiente de guerra,
descendiendo desde la cima de la Acrópolis y dividida en la parte inferior. Allá fueron colocadas 2 esculturas representando 2 serpientes con mandíbulas abiertas y lenguas proyectadas, replicando la forma de la gran escalinata principal. Estos 2 monumentos de piedra llevan 2 inscripciones talladas, nombrando claramente a Urquiza Lector como su propietario, y en estas también fue donde por primera vez se pudo leer el emblema del sitio. Por encima de estas esculturas se construyeron 2 cuartos 11 y 12, con fachadas e interiores ricamente decorados. En sus bóvedas fueron pintadas 2 murales por encima de las paredes de color rojo. Aunque las bóvedas se derrumbaron, fragmentando los murales en cientos de piezas, todavía es posible reconstruir el tema de las escenas representadas originalmente en ellos. En consonancia con la representación de los guerreros y cautivos de la fachada y las referencias a la serpiente de guerra, estos murales también proclaman el poder militar del Palam y muestran un complejo ritual público asociado. Los fragmentos muestran guerreros vestidos con vendajes alrededor de las piernas, como los representados en relieves de piedra de Xerbu y más tarde de Chichén Itzá. Estos están armados con lanzas, escudos y adornados con tocallos de plumas. Hay figuras de hombres desnudos y sangrantes que aparentemente pueden representar a cautivos o a quienes pudieran estar realizando rituales asociados a las batallas, vertiendo sangre sobre objetos rituales. Hay también grupos de músicos tocando tambores y raspando astas de ciervo en caparazones de tortuga. La ejecución de los murales es de gran calidad en cuanto a la firmeza de los trazos y la extraordinaria y amplia gama de colores llena de matices. La riqueza del Palam es sugerida por sus vestimentas y adornos, por el uso de plumas verdes y de joyas de jade y concha que destacan sobre la piel de los portadores. El mural tiene un estilo naturalista y las figuras representadas son pequeñas en tamaño, un rasgo que va a ser característico más tarde en otras representaciones murales en el sitio. Estos murales motivaron la creación de una variante del estilo polícromo naturalista establecido por Romano de Ruiz por tener los elementos de menor escala en el área maya. Además de los murales de los cuartos 11 y 12, corresponden a esta variante los de los cuartos 50 y 42. También en este mismo momento se pintaron los murales del cuarto 50 de la Acrópolis. Originalmente, al menos 3 de sus 4 paredes fueron decoradas con procesiones de personajes también de pequeño tamaño. Las procesiones están separadas por bandas de color rojo y azul, con fondos azules o amarillos y textos jeroglíficos. Por desgracia, los pocos restos in situ de este mural se perdieron como consecuencia de 2 huracanes que afectaron a la península de Yucatán y también de las malas primeras intervenciones de algunos restauradores, aunque se lograron conservar fragmentos que habían sido retirados del edificio. De los últimos años del reinado de Urquiza Lector, tenemos otros 2 ejemplos de pinturas murales. Estos murales son interesantes por su pequeño formato y la creciente importancia que se da a dibujar líneas sobre color. Uno de los ejemplos es el mural del cuarto 42, muy peculiar debido a que fue pintado en la jamba oeste de la entrada del recinto, así como por su pequeño tamaño de no más de 40 centímetros de longitud. El mural representa una escena enmarcada por un contexto arquitectónico, seguramente correspondiente a un evento histórico. Hay 5 personajes sentados alrededor de un cesto que también está sentado en el interior del cuarto y en una parte más elevada. 2 personajes más, probablemente funcionarios de la corte, uno de ellos lleva sobre el hombro un ganapashli que está subiendo por la escalera y por el peldaño de la escalera, en un gesto lleno de movimiento, mientras el otro se acerca llevando sobre el hombro lo que parece ser una piel de jaguar. Los personajes del nivel superior están ricamente adornados con joyas de jade, pintura corporal y llevan cordones en el pelo. Hay inscripciones jeroglíficas que identifican a los participantes, la mayoría de ellos por títulos de origen, aunque el deterioro de la pintura no ha permitido saber más. Desde el punto de vista artístico es interesante que el pintor haya combinado la policromía de las figuras y la línea simple del plano arquitectónico, desnudando el usual color liso de la pintura policromada. Este mismo uso de la línea simple para la representación de un fondo arquitectónico puede verse en los restos conservados de un pequeño mural del 464 de la Acrópolis, pintado en esta misma época. Utilizando pintura negra sobre fondo blanco, el pintor muestra con precisión los detalles arquitectónicos, como la forma del techo y su desagüe que canaliza el agua a un lado de la estructura. Otros murales fueron hallados en una subestructura del cuello de pelota y muestran un estilo intrusivo, con dibujos lineales sencillos que muestran personajes en procesión, marcada por líneas azules.
o la banqueta del cuarto 41 que está decorada con colores negro y rojo. Otro soporte está constituido por la cerámica, que en el Palam no es raro encontrar estucada y pintada, siendo difícil clasificar las técnicas, pues son al mismo tiempo talladas, modeladas, esgrafiadas y pintadas. Varios de los ejemplos de vasos de estuco pintados provienen del cuarto 44 de la Acrópolis, que consideramos el cuarto del tesoro de Tiktaalik, pues ahí es donde se almacenaban los vasos de lujo de la Jau, junto con conchas finamente talladas. Por último, hay que mencionar la superficie tridimensional de la escultura, de la cual se han conservado muchos ejemplos. A pesar de que la erosión ha dejado a menudo solo sutiles restos de pintura, en muchos casos podemos aún admirar en todo su esplendor las esculturas pintadas que una vez adornaron las fachadas de la Acrópolis. La escultura pintada en el Palam incluye relieves de estuco modelado en muros y frisos, como los que originalmente decoraron las fachadas de los recintos del tercer y cuarto niveles de la Acrópolis, así como la escultura arquitectónica con las representaciones de seres humanos, muchos de cuyos fragmentos se han recuperado durante las excavaciones, como torsos, otras partes de cuerpos y numerosas cabezas humanas bien conservadas. Todos ellos nos muestran los rasgos físicos, tipos de cabelleras, peinados, vestimentas, adornos, joyas, descalificaciones. Hay representaciones de dioses como Kim y una interesante representación del dios del viento pintado en verde, azul y rojo. Podemos ver animales sobrenaturales, representaciones de serpientes o una cascada de máscaras de la serpiente de guerra con sus colores verdes, azulados y rojos. La valiosa contribución de la doctora Alejandra Alonso Olvera, restauradora del MINA, y de otras especialistas también del MINA y de la UNAM, nos han conducido a tener en marcha el proyecto de análisis de la pintura del Palam. En el 2003 se realizó un primer acercamiento a la caracterización de los materiales constitutivos de las expresiones pictóricas y de la tecnología utilizada en el Palam. En aquel año se hicieron análisis de laboratorio de 33 muestras para determinar los componentes de los materiales usados en la pintura mural de los cuartos 11, 12 y 50. En la segunda etapa, durante los años 2011, 2012 y 2013, se realizaron otra serie de análisis para corroborar los resultados obtenidos en el 2003, estudiando un grupo adicional de 47 muestras y ampliando los resultados obtenidos en la primera etapa, teniéndose así nuevos datos que nos permiten entender la complejidad de la pintura del Palam. Hasta el momento se han analizado 80 muestras utilizando microscopía electrónica de barrido y óptica, espectroscopía Raman, infracción de rayos X, espectroscopía infrarroja, fluorescencia de rayos X, pixel y fotografía, con la intención de determinar patrones sobre la naturaleza de los materiales usados como materiales pictóricos. Adicionalmente, se han estudiado y catalogado más de 5.000 fragmentos de pintura mural rescatada en las excavaciones de los cuartos 11, 12 y 50. Dichos estudios ya han arrojado importantes datos, entre los que podemos destacar la determinación de dos tipos de rojo, así como del negro de carbón, el blanco, que está hecho de lechada de cal, el azul, que es el tradicional azul maya, mientras que los verdes y amarillos podrían corresponder a colorantes orgánicos mezclados con alguna partícula mineral o que fueron elaborados por medio de un procesamiento diferente al del azul. Además, la observación y los análisis ya realizados nos han mostrado la superposición de capas, que es evidente en los casos, por ejemplo, de azul sobre rojo vino o naranja, azul sobre naranja, verde sobre naranja o vino, y azul, amarillo ocre sobre rojo, verde sobre amarillo y azul, rojo sobre rojo, manchas amarillo ocre sobre blanco, trazos rojos, naranja sobre rojo, blanco sobre rojo. La utilización de dos clases básicas de rojo fueron el rojo de matita, obtenido del óxido de hierro presente en las arcillas de la región, y ampliamente utilizado en los murales y en la decoración de paredes completas y pilastras en la Acrópolis. Y está también el rojo vermellón obtenido del cinabrio. El cinabrio es ampliamente utilizado en la decoración de objetos, más a menudo en contextos funerarios, pero su uso como pigmento en pintura mural es realmente poco común y se ha reportado en murales de pocos lugares en las tierras bajas mayas como Calakmul, Guanajuato y Guaymin en la costa oeste de Yucatán. La presencia de cinabrio rojo en la pintura mural de Palam es interesante por dos razones. Se requiere de un procesamiento complejo durante mucho tiempo con el fin de utilizar el color. En segundo lugar, no hay fuentes de cinabrio en la península de Yucatán, por lo que tiene que haber sido comercializado desde el centro de México o las tierras altas de Chiapas. Esto implica que los pintores de Palam dominaron las complejas técnicas extranjeras de fabricación y que las rutas comerciales a larga distancia conectaban el Palam como resultado de esta demanda de colores. Los artistas del Palam, siempre tan creativos, jugaron con efectos cromáticos, incluyendo la ausencia de color como un elemento más de su rica paleta.
La rica gama de colores que cubría casi todos los interiores y exteriores de la Acrópolis aumenta la impresión de brillo de la blanca fachada del edificio estilo Chenes, situado en lo alto de la estructura. La intencionalidad del color blanco del edificio es evidente en el nombre en maya de este peculiar recinto, la Saxonat, la Casa Blanca de la Lectura, escrita en el texto jeroglífico de su tapa, de la tapa de bóveda 19. Se ha comprobado la existencia en el Palam de dos tradiciones pictóricas contemporáneas. La primera de ellas es la escuela de pintura mural polícroma y la segunda, la de los pintores escribas. La existencia de esas dos tradiciones no se limita al Palam, pero en realidad refleja el desarrollo de un movimiento artístico fascinante originario de las tierras bajas mayas del sur en el periodo clásico tardío. Los pintores de la tradición polícroma son pintores en sentido estricto, su mundo es el mundo del color. Controlan la preparación de las superficies del lucido de estuco y la combinación de la paleta de colores. Ellos experimentan con diferentes mezclas de pigmentos y exploran las propiedades de aglutinantes orgánicos y arcillas. La línea, aunque a veces llegaba a ser la ejecución magistral, estaba subordinada a la función de ser la guía y el contenedor del color. En la escuela de la pintura polícroma, la línea limita el color, evita que se invadan espacios inadecuados y no hay ningún misterio. El jade es verde, la piel humana es ocre, los echos son de color blanco, la sangre es roja. En esta escuela no hay lugar para el espacio. Los escribas mayas dominaban el arte de la caligrafía ya en tiempos del clásico temprano. Contrariamente a la pintura polícroma, en la escritura maya la importancia no se basa en el color, sino en la línea negra. El color se limita a representaciones convencionales de los cartuchos glíficos, de las barras, de puntos de determinados números. La presencia de glifos de colores es ocasional. El mundo de la escritura es un mundo monócromo de líneas desnudas. En el contexto de la escritura, el escribano principal no tiene que demostrar lo que es la parte interior o el exterior del glifo. Dentro y fuera se indica mediante contexto, por convención, mediante el diseño de los signos, por la experiencia del ojo del calígrafo que conoce el significado y es capaz de comprenderlo. En algún momento durante el final del clásico temprano, comienzos del clásico tardío, un fenómeno importante ocurrió en las llanuras del sur con la llegada de escribas calígrafos a la esfera de la pintura. Al irrumpir en la escena de la pintura tradicional, los calígrafos ofrecieron su experiencia en el uso de la línea como elemento esencial de la representación, explorando la ausencia de color e incorporando el espacio vacío de las representaciones de una manera nunca antes vista. Al mismo tiempo exploraron otras superficies, además de sus soportes tradicionales de corteza de papel. Una de las nuevas superficies fue la cerámica, como lienzo para la pintura-escultura. A continuación exploraron el soporte plano de las piedras y las tapas de bóveda pintadas, y los murales haciéndolos más pequeños y más parecidos a la superficie tradicional de los códices de corteza. La creatividad de los artistas de Palam, también conectada con otras partes de la zona maya, también exploró el horizonte prometedor de expresividad de la caligrafía. La experimentación ya había empezado cuando los escribas pintaron los murales completamente jeroglíficos, pero fueron perfeccionadas sus técnicas en las tapas de bóveda. En ellas se encontraba el soporte ideal, tal vez por la maniobrabilidad, para colocar como una obra final esa nueva forma de arte, probablemente porque en ella la escritura y la imagen se combinan naturalmente. Las tapas pintadas del Palam son en su gran mayoría de líneas negras, aunque hay algunas rojas. Podemos notar la importancia que se le da a la traza caligráfica, la ausencia de color y la creciente importancia de la vacuidad. Estudiando estos elementos a través del tiempo, podemos ver la interesante evolución y mejoría de la destreza. En realidad, es una evolución doble, donde la adquisición de firmeza en la caligrafía fue acompañada por la adquisición de firmeza en el plano. Tal evolución paralela confirma que los autores de los textos jeroglíficos son los mismos que los pintores de las imágenes y que estamos ante una clase especial de pintores escribas. Podemos verificar esta afirmación comparando las tapas de bóveda 7 y 6 con fechas 775 y 783 DC, al principio del reinado de Titán Lector. En la tapa de bóveda 7, tal a la izquierda de la diapositiva, el pintor escriba no tiene aún una gran experiencia en la escritura. El texto carece de proporciones firmes, volviéndose los glifos más grandes al final. El avatar caviar del Samná también carece de movimiento. Las plumas del tocado están estáticas. Ni en el texto ni en la imagen se ve una armonía en la composición. En la tapa de bóveda 6, a la derecha, podemos ver una clara mejoría. El texto y las imágenes se combinan mejor
y presenta una composición que se repetirá en otras tapas. Los bloques de jeroglíficos conservan sus proporciones y la imagen, en este caso de Cahuil, exhibe más movimiento en la ejecución de las plumas y de otros elementos. Los 8 años que separan la creación de estos dos ejemplos muestran la rápida mejora de los pintores escribas de Balam. Esta mejoría en el dibujo, en la escultura, en el dibujo y en la composición se pueden observar también si comparamos la tapa 7 que ya vimos y la tapa de bóveda 18, pintada 19 años después con el mismo motivo. La tapa de bóveda 15, que data del final del reinado de Tita Lector y su propia muerte y entierro en la Acrópolis alrededor del año 805, el pintor escriba maneja mucho mejor el plano caligráfico. La línea apenas sugiere su curso, el ojo del observador se une a las líneas sin terminar, finalizando los formularios incompletos e interpretando las líneas curvas que apenas tocan la cara del rey Tita Lector, personificado como el dios del maíz y resucitando en el lugar de 5 flores. La escuela de pintores escribas de Balam alcanzó una gran maestría en apenas una generación. Por la repetición y la experimentación se logró la mejoría en la ejecución. Podemos ver esta mejoría cada vez mayor, por ejemplo, en la ejecución de las manos. El último ejemplo, la de la derecha y la diapositiva, pertenece a la tapa de bóveda 10, pintada en el 832 DC, que es claramente la obra de un maestro con una línea delgada, pero firme, constante, audaz y admirable. Curiosamente, observando la evolución paralela entre la escritura y la pintura de las tapas pintadas del Balam, vemos la incorporación de un tercer elemento, la creciente complejidad del lenguaje de las fórmulas dedicatorias. Las expresiones dedicatorias lingüísticamente simples se sustituyen por fórmulas más elaboradas. Podemos ver esta evolución triple en las 3 tapas pintadas que hemos comentado antes. El texto dedicatorio en la tapa de bóveda 7 es simple, consiste en una fecha, un verbo y un tema, mientras que las otras se hacen más extensas y complejas. Si nuestra hipótesis sobre esta triple evolución es certera y se demuestra que los pintores de los textos son los mismos que los que pintaron las imágenes y los que compusieron las expresiones escritas, encontramos que en Balam existió una clase de escribas altamente calificados que al mismo tiempo que calígrafos fueron pintores y poetas. Balam no era solo un lugar de gran producción artística, también fue un foco de difusión que desempeñó un papel importante en el desarrollo de la pintura mural de la región. Comparando la pintura de Balam y la de la fachada polícroma de la subestructura del templo de la serie inicial de Chichén Itzá, Barthes de Agres nos ha indicado que la tradición de la pintura de finales del siglo IX de Chichén Itzá es técnicamente muy similar a la tradición pictórica de Balam. Las similitudes incluyen la preparación técnica de los aplanados de cal y la preparación de los colores. Los resultados de microscopía electrónica muestran que los pintores de Chichén Itzá utilizaron arcillas con la misma composición química que las que se utilizan en el Balam, probablemente procedentes de las cuevas o refugiadas de las cercanías, por lo cual la investigadora supone que los primeros pintores de Chichén Itzá vinieron del Balam. Esta sugerencia confirma la importancia del Balam en el desarrollo de ciertos estilos artísticos de la región y particularmente en Chichén Itzá. Como hemos dicho anteriormente, algunas características epigráficas formalmente consideradas como representantes del estilo de Chichén en realidad tienen sus precedentes en el Balam. Esta estrecha relación entre el Balam y Chichén Itzá además tiene apoyo histórico, pues en el Dintel 1 de Jaracal, un sitio que está en las cercanías de Chichén Itzá, se menciona a Jugnal, uno de los últimos reyes del Balam, e indica su participación en un ritual en compañía de Cajupacal Cahuil. Todos los datos hasta ahora encontrados, como los que hemos expuesto sobre la pintura, nos señalan que el reino de Calol, y especialmente su capital, Balam, logró construir un estado estable y rico que se prolongó al menos durante un siglo, y bajo el patrocinio de sus reyes logró una excepcional corriente de creación artística que floreció en el sitio y la cual apenas estamos empezando a conocer y a entender. Muchas gracias.